serie de mensajes titulada La Historia. Y en esta serie hemos visto que Dios ha amado tanto a su pueblo que, número uno, nos dio todo lo que necesitamos, nos proveyó todo en la creación. Y por eso, como había dicho la semana pasada, Él es digno de nuestra confianza en todo momento. Sin embargo, tanto Adán como Eva, nuestros representantes, rechazaron la ley de Dios, y de igual manera nosotros rechazamos la ley de Dios diariamente, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Pero a pesar de nuestra rebelión, el Señor no nos eliminó de una vez como lo podría haber hecho, sino que Él había preparado un cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ese cordero sin defecto, Jesucristo, a través de su vida, su muerte y su resurrección, quitó la sentencia de muerte de nosotros. Y también, como hablamos la semana pasada, nos ha dado el poder para vivir cada vez en mayor obediencia a Él. Gracias al Espíritu Santo tenemos eso disponible. Así que hoy vamos a comenzar el cuarto y final acto de esta serie, el acto de restauración. El drama divino, el drama bíblico, ocurre a lo largo de 4 actos: creación, caída, redención, restauración. Pues hoy comenzamos el cuarto y último acto, restauración. O sea que Dios no solo nos ha redimido, sino que tenemos una promesa final. Estábamos cantando ahora: incomparables son las promesas que me das. Y el Señor tiene una promesa final de que todo lo que está mal con este mundo será rectificado. Eso es razón para alegrarse. En 1 Corintios 15:20 dice que por su resurrección Cristo es primicias de los que durmieron. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es primicias de los que durmieron. Una primicia, muchos de ustedes saben lo que es un depósito inicial, es un primer pago. Eso es lo que llamaríamos una primicia. Y tanto la resurrección de Jesús como el cambio que también hace el Espíritu de Dios en nosotros, todo eso son primicias, todo es un depósito que nos está apuntando, nos está encaminando hacia otra cosa, nos apunta hacia algo mayor. ¿Qué es eso a lo cual nos apunta? Pues de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la restauración de todas las cosas que Dios nos ha prometido. La restauración de todas las cosas. Esa es la fuente de nuestra esperanza. Esa es la razón por la cual nosotros no tenemos una perspectiva nihilística en la vida, sino que creemos que todo tiene un propósito verdaderamente. Y quiero hablarles más detalles de lo que significa la esperanza para nosotros. Les voy a dar un ejemplo personal, como siempre. Carmen y yo, antes de casarnos, fuimos novios por 5 años. No se los recomiendo. Yo a la verdad que les voy a decir desde ahora que el tiempo que estuve de novio con Carmen, yo no fui un ejemplo para seguir en cuanto a nada, y el Señor ha tenido misericordia de mí. Y también lo que hizo que ese tiempo fuera más difícil es que gran parte de nuestro noviazgo lo pasamos a larga distancia. Yo viviendo en Orlando y ella todavía en Puerto Rico. Y a pesar de la mala decisión que es estar conmigo de novio, pues yo estaba perdidamente enamorado de esa joven y yo decidí pagar el precio por quedarme con ella, lo cual significaba que íbamos a pasar 3, 4, 5, 6 meses sin vernos, y entonces nos veíamos por 2 semanas, y fue así por como 4 años. Y lo que yo hacía para entonces, yo era un estudiante de universidad todavía, y lo que yo podía era hacer trabajitos por ahí de poca paga. Y lo que yo hacía es que yo trabajaba y yo ahorraba para poderme pagar unas vacaciones de 2 semanas en Puerto Rico. Yo ahorraba para eso. Y yo estuve en muchos trabajos, hice todo tipo de cosas. Pero uno de los peores trabajos que yo recuerdo era que yo trabajaba en un restaurante de comida rápida. No voy a decir que era Wendy. No, está bien, perdón. No voy a decir que era el de la falla tampoco, perdón. Esto fue hace como 20 y pico de años. Eso ni el mismo edificio está ahí. Pero no fue una experiencia grata para mí, porque
trabajen conmigo aquí. Yo no soy paranoide con el discrimen racial. Yo soy una persona súper conciliadora. Si yo veo que una persona está dispuesta a trabajar conmigo, yo le perdono lo que sea, yo le perdono cualquier cosa que diga, porque todos somos iguales, todos tenemos ese poquito de ignorancia y de manera que tratamos a las personas que son diferentes de nosotros. Así que yo no soy ese tipo de persona, pero esa es una de las pocas ocasiones en mi vida aquí en que yo sentí que me trataban diferente. Porque yo llegaba allí por la mañana y yo veía cuando asignaban los deberes, pues decían cash register Peggy Sue, fries Michael, sodas Chris, maintenance Miguel. Y ahí me tenían en el mantenimiento y limpiar el sitio todos los días. Nunca me dejaron graduarme a la caja de registradora. Y eso era un trabajo bastante duro. Y lo más que yo despreciaba en mi corazón era sacar el caldero de grasa quemada. Me daba un asco. ¿Usted alguna vez ha tenido que botar un caldero de grasa quemada así de grande? Eso cuando ya se pone dura. Gente, eso apesta. Hiede. Yo sé que mucha gente no, pues, dice, pues, no se identifican con eso, pero a mí me daba asco, y se me pegaba el olor. Yo salía de allí y ese olor me tenía que bañar 3 veces para que se me fuera. Pero ¿qué sucede? Ese no era mi trabajo preferido, pero mientras más se acercaban esas vacaciones, menos me importaba. Yo llegaba ahí todos los días, hacía mi trabajo, cobraba mi chequecito, porque venían las vacaciones. Y el prospecto de que viene algo bueno nos da la disposición de poder perdurar a través de cosas bastante difíciles. Puede preguntarle a todos los esclavos afroamericanos en los Estados Unidos mientras pasaron por ese periodo horrible. Ellos cantaban un género de canciones que se llamaban en inglés Negro Spirituals, canciones espirituales que están llenas de contenido sobre el hogar que les esperaba en el cielo. Y eso los ayudó a ellos a pasar un periodo horrible en su historia. Y el saber que nosotros tenemos algo bueno que nos espera, nos ayuda a perdurar a través de tiempos difíciles aquí. Si yo le digo a uno de los nenes míos, quédate aquí y espera mientras yo te pellizco por 10 segundos, no, me va a decir que no. Pero si yo le ofrezco 20 pesos, lo va a hacer con una sonrisa así de grande. Todos somos iguales. Y lo que tenemos en mente, lo que yo tenía en mente era el viaje en el que iba a ver a Carmen. Por eso yo cantaba al trabajar. Pero cuando yo llegaba a esas vacaciones, gente, qué depresión. Ya no trabajaba con esa misma dedicación y terminé renunciando. Perdón, no tengo moraleja. Le dije que eso eran tiempos donde yo no era digno de imitación, pero bueno. Pero ¿saben qué? Con trabajos diferentes ese ciclo se repetía. Una y otra vez a través del tiempo que fuimos novios. Y el saber que lo que yo quería se acercaba me daba ánimo. Y yo espero que Dios les imparta ese mismo entusiasmo cuando ustedes consideren aquí en la palabra lo que Él tiene para su pueblo. Así que les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias en Apocalipsis 21, 1 al 8. Si no tiene Biblia, estamos ofreciendo Biblias. Si no tiene una, ese es nuestro regalo para usted. Se puede quedar con ella. Gracias por visitarnos. Vamos a leer en Apocalipsis 21, 1 al 8. Es increíble cómo uno de los libros de la Biblia que más miedo mete a la gente, en verdad, es un libro para animarnos. Es un libro cuyo propósito es darnos ánimo. Y como les dije, vamos a leer versos 1 al 8. Así que vamos a hacer algo diferente. ¿Por qué no estamos de pie hoy mientras leemos la palabra del Señor?
para que recordemos que en este momento el Señor se está dirigiendo a nosotros directamente. No siempre lo hacemos, si puede hacerlo, únase a mí. El apóstol Juan, inspirado por el Señor, escribe en Apocalipsis 21, 1 al 8. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es palabra de Dios. Señor, probablemente nosotros no vamos a tener que pasar la misma persecución que estaba pasando tu iglesia en estos tiempos. Pero necesitamos ser animados de la misma manera, Señor. Porque el sufrimiento que pasamos pone a prueba nuestro ánimo. Señor, te pedimos que esta imagen que nos estás dando en tu palabra de nuestro destino final, Señor, nos ayude a perseverar y también nos entusiasme y nos llene de gozo y pasión por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si recuerdan la serie del año pasado sobre las 7 iglesias que cubrimos, ¿quién se acuerda de quién es el autor de Apocalipsis? Juan. Juan es el autor de Apocalipsis, por supuesto, inspirado por el Señor, porque esta es la palabra del Señor que no se equivoca, que es completamente confiable. Aquí Juan se está dirigiendo a ¿cuántas iglesias? ¿Quién se acuerda? 7. Se está dirigiendo a 7 iglesias al escribir este libro, y eran unas iglesias que estaban a punto de sufrir una persecución que ni usted ni yo nos imaginamos. Yo no sé cuán desanimado usted se siente con la manera en que vemos las noticias y como vemos la sociedad, la dirección en que se está yendo. Lo que nosotros estamos pasando aquí no se compara en nada a la persecución que pasó esta gente. Para entonces, el emperador que estaba en cargo era el emperador Domiciano. Y el emperador Domiciano instituyó un culto hacia él, en el cual requería que la gente lo reconociera a él como Dios. Domiciano es Dios. Esto fue 220 años antes que el emperador Constantino legalizara el cristianismo. Así que las cosas los cristianos no estaban en las papas aquí. Este emperador era cruel y Dios estaba a punto de permitir que estas iglesias pasaran una persecución horrible. Dios estaba a punto de permitirlo, y así fue. Por eso es que Juan les escribe este libro, para que no perdieran la esperanza y para que vieran
lo que Dios tiene para los que perseveren hasta el final. Así que mi punto principal esta mañana es un punto simple. Nuestro rescate se acerca. Nuestro rescate se acerca. Aquí veremos un Dios que nos anima a perseverar hasta el final, ya sea el final del tiempo o el final de nuestras vidas, no sabemos. No sabemos. Y Él nos deja saber que Él tiene un consuelo para nosotros que va a exceder todo sufrimiento por el cual tengamos que pasar. No es un Dios que nos quita del sufrimiento, sino un Dios que nos sustenta a través del sufrimiento. No deje que lo engañen. Al considerar este pasaje vamos a ver un Dios que restaura toda su creación a través de 3 acciones. Así que vamos a ver que Dios condesciende, Dios restituye y Dios escoge. Dios condesciende, Dios restituye y Dios escoge. Así que vamos al primer punto, Dios condesciende, versos 1 al 2. Estoy leyendo aquí ahora de una versión un poco diferente, la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Antes de empezar, también es importante que nosotros entendamos el lenguaje de Apocalipsis. Cada libro tenemos que tomarlo de acuerdo al sentido que el autor lo escribió. No todos los libros son del mismo género. Hay libros en la Biblia que son históricos, hay libros que son narrativos, hay libros que son poéticos, hay libros que son proféticos. Este libro, Apocalipsis, está lleno de símbolos y cada cosa que vemos que puede que no entendamos, pues es un símbolo que nos apunta hacia otra cosa. Este libro fue escrito por el apóstol Juan mientras él estaba desterrado en la isla de Patmos, que es una isla griega en el mar Egeo. Y como les dije, el emperador romano de entonces, Domiciano, estaba persiguiendo a los cristianos, y en el caso de Juan, la tradición nos dice que a Juan hasta lo echaron en un caldero hirviente, pero Juan no murió. Y al verse con un Juan desfigurado, quemado, de 90 y pico de años ya, pero todavía vivo, hermanos, el pueblo de Dios conoce el sufrimiento. Ese va a ser mi consigna. No deje que lo engañen. No deje que lo engañen. Conocer al Señor no le va a eximir de sufrir. Pues Domiciano, como no puede hacer más nada con este viejo quemado, lo destierra. Decide desterrarlo a una isla desierta y escarpada, llena de rocas. Y en medio de observar el día de reposo, en medio del exilio, Juan está exiliado en una isla desierta y está observando el día del reposo. ¿Cuál es tu excusa otra vez para no venir a la iglesia? ¿Se te enfermó el gato? Ok. Bueno, Dios le da una revelación a Juan del fin del mundo que está dirigido a las iglesias que están siendo perseguidas para que no se desanimen y sepan que Dios va a rectificar todo mal y que la recompensa de sus seguidores está en camino. Y como Juan le está escribiendo a iglesias perseguidas, es necesario que use muchos símbolos, porque las cartas probablemente serían interceptadas, leídas y censuradas. En este libro vemos que el orden y el gobierno del mundo, si ustedes leen los capítulos anteriores, la ley, el gobierno del mundo corrupto es simbolizado por una ciudad perversa, la ciudad de Babilonia. Muy bien. Cuando justo antes de llegar a este capítulo, esta ciudad es destruida en el libro de Apocalipsis y Dios trae una ciudad nueva a la tierra. O sea, todo el mal que vemos, toda la perversión que vemos, toda la injusticia que nosotros experimentamos, toda la tristeza que pasamos, todo el sufrimiento que pasamos, aunque sí lo tenemos que pasar, todo eso tiene su fecha de expiración. ¿Sabía eso? Dios va a traer un cambio masivo
en nuestra tierra. Dios va a restaurar toda su creación. Es un nuevo cielo, es una nueva tierra. Va a restaurar la tierra, va a restaurar el universo, va a restaurarlo todo. El orden mundano pasado y todo lo que nos puede perjudicar va a ser quitado. No va a haber más mar, no va a haber más tsunami. Eso a mí me consuela mucho. Algo que es interesante es que lo que Dios tiene para su pueblo no es una casa de campo, no es una casa en la playa, es una nueva ciudad. Dice el verso 2, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. O sea que al final la ciudad que triunfa no es Babilonia, sino la nueva Jerusalén. Y es bien importante que nosotros veamos que la nueva Jerusalén es llamada una novia. ¿Sabes cómo el libro de Apocalipsis llama a Babilonia? La prostituta. ¿Pueden apreciar la diferencia entre las dos? La prostitución no solo habla de la mujer que lo practica, también dice mucho del hombre que la auspicia. Así que la ciudad con la cual nos identificamos dice mucho sobre nosotros. La nueva Jerusalén es una novia hermosamente vestida para su esposo. Es hermosa, es prometedora, aunque no es barata, sigue siendo deseable. Esa comparación nos deja saber, como les dije, la naturaleza de la ciudad y la naturaleza del ciudadano. Así que, ¿por qué una ciudad y no un campo? Bueno, porque aquí Dios está restableciendo la cercanía entre su pueblo. Lo que sucedió con la caída, lo que sucedió con el pecado, es que perdimos nuestras relaciones, nos distanciamos los unos de los otros, nos distanciamos del Señor, y aquí el Señor está restableciendo la cercanía y la intimidad entre su pueblo. El autor del libro El Gran Panorama Divino, Von Roberts, escribe: la gran meta de Dios es que no nos aislemos unos de otros, sino que seamos una comunidad perfecta, unida en Cristo. El propósito de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la iniciativa de Dios para la restauración de la humanidad. O sea, algo que el Señor nos trae a nosotros. Cuando nosotros tratamos de hacer ciudades para lograr cosas y gloriarnos en nuestros logros, estamos destinados al fracaso. Caso número 1, la Torre de Babel. El esfuerzo humano para llegar al cielo fracasa. Y como consecuencia, la humanidad es dividida. Pero ahora con la Nueva Jerusalén, Dios es quien llega a nosotros. Es aquí, es en la tierra, es algo físico. Y toda la humanidad es reconciliada. Toda lengua, todo pueblo, toda nación, toda raza. Le pregunto, ¿tiene algún prejuicio que confesar ante el Señor? ¿Tiene algún prejuicio del cual arrepentirse? Si usted es como yo, la respuesta es sí. Porque el cielo va a estar lleno de gente diferente a mí. El cielo va a estar lleno de gente, quizás gente que nosotros vemos y lo miramos con la esquinita del ojo nada más. Si el Señor le trae convicción sobre eso, hoy es el día de arrepentirnos. Una cosa más, la ciudad baja del cielo y viene a la tierra. O sea, como les dije, nuestro destino final es una ciudad y nuestro estado eterno será físico. Nuestro estado eterno será físico. Hermanos, esto no es lo que Dios tiene en mente para nosotros. Es bonito, pero esto no es lo que el Señor tiene en mente para nosotros. Usted no va a pasar su eternidad en pamper, volando, tocando un arpa. Eso no es lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Si usted quiere saber lo que el Señor tiene para usted, ¿por qué no se refiere a lo que Él dice en la Biblia? Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún
no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Cómo es Jesús? Sabemos en la Biblia que Él resucitó físicamente, que era un cuerpo que llevaba cicatrices, un cuerpo que se podía tocar. Jesús comió pescado. Nosotros tenemos cuerpos capaces de experimentar todo lo que disfrutamos ahora, pero mejor. Dios nos hizo seres con cuerpos y Dios dijo que su creación era buena. Y la intención de Él es restaurar nuestros cuerpos y restaurar nuestro ambiente. Por eso Dios condesciende y también Dios restituye. El verso 3 dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que esto significa. Yo he pasado toda esta serie comunicándoles a ustedes cuánto nosotros perdimos en el jardín del Edén cuando la humanidad cayó en pecado. Antes de la caída, Adán y Eva podían tratar con Dios directamente, sin intermediario. Pero eso se perdió después que decidimos pecar. Y una de las razones de nuestro sufrimiento, una de las razones de nuestra miseria, una de las razones de nuestra neurosis, es el hecho de que ya no podemos tratar con Dios directamente. Porque lo primero que pasa es que nos vamos a derretir. Y es por eso que siempre tenemos un anhelo que buscamos llenar con todo tipo de cosas, pero nunca se satisface. Nunca está satisfecho. Nosotros vivimos pues insatisfechos o tratamos de callar esa insatisfacción y vivimos drogados porque la caída trajo un distanciamiento con Dios. Y por nuestro pecado ahora Él es el que mora en luz inaccesible, nos dice la palabra. Él mora en luz inaccesible. Y para el que ama al Señor, la promesa de su cercanía, eso tiene un nombre teológico, no se lo tienen que aprender, pero se llama la visión beatífica. Para el que ama al Señor, la promesa de su cercanía, de poderle ver cara a cara, con toda, eso va a conllevar todo tipo de sanidad instantánea. Es algo que nosotros aguardamos impacientemente. Es algo que Moisés anhelaba. Durante el tiempo en que Moisés se comunicaba directamente con Dios, él deseaba experimentar a Dios con más y más cercanía. Y en Éxodo 33, del 18 al 23, nos cuenta cómo Moisés le dice al Señor, le dice: te ruego que me muestres tu gloria. El Señor le responde, le dice: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo: he aquí, hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. ¿Usted se imagina eso? Vamos a ver la conclusión en Éxodo 34, 5 al 8. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras Moisés invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, se describió a sí mismo. El Señor no solo quiere que nosotros lo experimentemos de una manera que sea tan solo un sentimiento. Él quiere que le conozcamos. El Señor se proclama y se describe a sí mismo. El experimentar al Señor es algo en nuestros corazones y es en nuestras mentes también. Él dice: el Señor, Dios compasivo y clemente,
lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Gracias, Señor. Pero Él no es unidimensional. El Señor no es de personalidad simple. Él tiene varias dimensiones. Aquí viene la próxima dimensión. Que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando el Señor revela su ira, no hay manera de escaparse. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Te pregunto, ¿es ese tu deseo? Pídele a Dios que te conceda tener ese deseo. Pídele a Dios que te saque todos los otros deseos inferiores de tu corazón. Yo le pido eso, Señor, todos los días porque mi corazón está cundido de deseos inferiores que compiten. Vamos a pedirle eso al Señor, porque ese anhelo tiene un efecto en nosotros ahora y tiene un efecto para la eternidad. Porque la esperanza de ver a Dios directamente, la esperanza de ver a Dios cara a cara nos va a capacitar para sobrellevar cualquier sufrimiento que nos toque pasar en esta tierra. Gracias, Señor. Y sabes que al final la presencia del Señor va a tener un efecto inmediato en nosotros. El verso 4 dice: Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Gracias, Señor. El Señor nos va a consolar y el Señor va a reponer todo lo que hemos perdido en esta vida. Todo lo que hemos perdido, el Señor lo va a reponer y más. Una de las razones por la cual la frase "yo no me arrepiento de nada" es tan popular es porque nosotros nos arrepentimos de todo. Hay tanto de lo que nos arrepentimos, hay tantas cosas que nosotros quisiéramos cambiar. ¿Cuánto yo quisiera tener una máquina del tiempo? Ya sea cosas que pasaron por culpa nuestra, por culpa de otras personas, tantas cosas que nos ha traído tristeza, nos ha traído llanto, nos ha traído dolor. Cristo promete que a su llegada todas estas cosas ya no existirán más. Porque la presencia inmediata de Dios nos va a hacer olvidar todo lo que sufrimos en esta vida. La presencia inmediata de Dios nos va a hacer olvidar todo lo que sufrimos en esta vida. Gracias. Verso 5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Esto no es un cuento de hadas, esto es una promesa de Dios, tu creador. Si estás en Cristo, Dios personalmente garantiza el fin de tu sufrimiento. Gracias, Señor. Dios garantiza que tu sufrimiento tiene fecha de expiración. Gracias. Verso 6 dice: también dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Tu situación actual, sea la que sea, no tiene la última palabra sobre ti. Tu situación actual no tiene la última palabra sobre ti. Dios te va a satisfacer, Dios te va a consolar de una manera que vas a olvidar completamente todo el sufrimiento que pasaste aquí. Toda la humanidad está en busca de significado. Y nosotros buscamos tener ese significado a través de nuestros esfuerzos. Trabajo, hacer dinero, buscar placer, logros. Pero nosotros sabemos que esa satisfacción es elusiva, nos evita, es difícil de alcanzar. Dios te ofrece satisfacción.
Es importante saber que esta promesa, aunque es increíblemente generosa, no es universal. Esta promesa no es para todos. Es solo para unos en específico porque Dios escoge. Versos 7 al 8 dice, cuando leí hace poco en Éxodo, no sé si notaron que Dios se identifica a sí mismo de esta manera. Él dice que Él es el que tiene misericordia del que tendrá misericordia y el que tiene compasión de quien tendrá compasión. Él se reserva el derecho de tener misericordia de quien Él quiera. Y Él se reserva el derecho de tener compasión de quien Él quiera. Porque todos nosotros le hemos ofendido de igual manera. Si usted ha recibido a Jesús como su Salvador, no es porque usted es especial, no es porque yo soy especial. Es porque el Señor es compasivo. Y ninguno de nosotros tenemos una razón por la cual el Señor nos escogió. Y eso es perfectamente consistente con lo que vemos en Apocalipsis, cuando Dios distingue entre su pueblo y los que no son su pueblo. En el verso 7 dice, los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. El pueblo de Dios persevera en medio del sufrimiento. El pueblo de Dios persevera en medio del sufrimiento. La victoria no es para el que sale corriendo rápido, sino para el que completa el maratón. No es para el que se queda a mitad. Y no estamos hablando de que nosotros nos estamos ganando la salvación a través de nuestros esfuerzos, sino que algo que distingue al pueblo de Dios, algo que distingue a esos a quienes Dios ha escogido, es que ellos perseveran hasta el fin a pesar de los sufrimientos que atraviesan. Ahora, en el verso 8, en contraste, vemos a los que no van a tener parte en esta nueva ciudad. El verso 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Usted sabe que me da pavor a mí de eso. Que yo miro esa lista. Y si estamos hablando de las cosas que yo he hecho, yo saco 95%. Y este es usted también, por naturaleza. Le voy a dar 10 segundos para que procese eso. En el proceso de buscar calmar nuestra sed, nos hemos manchado con este mundo. Todos nosotros. Todos nosotros. Y si nosotros queremos sobrevivir la presencia directa de Dios que vive en luz inaccesible y no queremos ser consumidos por su ira justificada, no va a haber alguien en el infierno que no se lo merezca completamente. Si no queremos ser consumidos por Él, nosotros necesitamos a alguien que se interponga entre ese castigo merecido y nosotros. Isaías 53, 5 al 6 nos dice que el Mesías fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. El Señor ha provisto un intermediario. Gracias, Señor. El verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha dicho, todo lo malo que usted ha pensado, cayó sobre Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Las buenas noticias para los que reciben a Jesús como Salvador están en Juan 5:24. Nos dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Nosotros necesitamos estar cubiertos con Jesucristo. Gracias, Él es el que nos justifica y el que va a satisfacer nuestros deseos más profundos. Te pregunto, ¿cuál es tu anhelo más profundo? Buscar tu satisfacción en este mundo es una calle sin salida. En el Evangelio de Juan leemos sobre una mujer que había buscado satisfacer su sed y en el proceso había manchado su reputación. Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que busque su satisfacción en este mundo no va a ser satisfecho. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Cuál es tu respuesta en este día a la oferta que te hace el Señor? La mujer respondió. La mujer le dice en el verso 15, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Seas creyente o no seas creyente, todos nosotros corremos el riesgo de buscar calmar nuestra sed en pozos secos. Todos tenemos ese riesgo. Así que hoy yo te invito a que vengas al único que promete restauración, restitución, consuelo. Te invito a que tomes de la fuente que brota para vida eterna. amén. Estemos de pie.